Estábamos recordando, pues, el concepto de obligaciones accesorias. Entonces, vamos a hacer aquí algo del texto que estábamos escribiendo. Voy a dar aquí la clasificación de las obligaciones. Y hablábamos que según el vínculo, primero lo vamos a definir según el vínculo. Y encontramos, como ustedes no entran enseguida, por eso siempre trato de esperar un poquito para que entren, porque cuando estoy escribiendo me mandan a los participantes. Según el vínculo, encontrábamos que según el vínculo hay puras y simples, y encontrábamos las modales. Hablábamos que hay civiles y naturales. Las naturales. Y estábamos hablando las obligaciones principales. Estás alimentando maíz. Y accesorias. Ahora piña. Compañerita, por favor, ¿podría cerrar el micrófono? Bueno, ya saben, a esa hora la bañan. Y cuando yo la acosté, yo le di la teta. Por favor, veo a 3 compañeras con el micrófono encendido. Sería muy tan amable y lo cierran. Ajá. No, eso fue ya después de vestir. Señores, por favor, cerrar el micrófono. Bueno, yo le terminé de la teta como a las 10. Señoras, por favor, cerrar el micrófono. Dormía a las 9:30. O a las 9:20, o a las 9:09. Hubiera preferido no cerrarlo yo directamente, sino que la compañera Ana lo hubiera cerrado, pero estaba como conversando con otra persona y no estaba escuchando lo que se le estaba pidiendo. Entonces, lo más correcto hubiera sido que ella misma lo hubiera cerrado, pero bueno, continuemos. Entonces estábamos hablando de las diferentes clases de obligaciones según el vínculo y señalábamos que hay obligaciones principales, obligaciones accesorias. Y con respecto a las obligaciones accesorias, nos estábamos refiriendo que hay proten-rem y hay obligaciones accesorias en garantía. Y cuando estábamos hablando de las de garantía, hablábamos de que las proten-rem son las que persiguen a la cosa, mientras que las obligaciones en garantía son el tipo de obligaciones que van a existir para garantizar el cumplimiento de la prestación de la obligación principal. Ya decíamos en ese momento de la clase que las obligaciones en garantía se dividen en dos, en obligaciones en garantía personales. A su vez, la vamos a encontrar que hay una secuencia de las obligaciones en garantía personales, que son aquellas en las cuales lo que garantiza el cumplimiento de la prestación de la obligación principal es el patrimonio de una persona, y encontramos obligaciones en garantía real. Y decíamos que esas en garantía real es cuando un solo bien del patrimonio del deudor o de un tercero garantiza el cumplimiento de la obligación principal.
Entonces, ya sabemos, aquí pues hablamos de la fianza, hablamos de la hipoteca, prenda y demás, pero básicamente las de garantía son garantías reales y garantías personales. Siempre que hablamos de una garantía real, van a venir a su cabeza los muebles y los inmuebles, o sea, los bienes. Un determinado bien es el que va a garantizar ese cumplimiento, mientras que las obligaciones en garantía personal, lo que garantiza el cumplimiento es el patrimonio de otra persona diferente a la del deudor. Esto fue lo que vimos y trabajamos con respecto a las obligaciones según el vínculo. Cuando después de esto, nosotros arrancamos a trabajar otro concepto que fue las obligaciones según los sujetos. Vamos a cambiar aquí de color y vamos a hablar de nuestro segundo tipo de obligaciones, que fue según los sujetos. Y hablábamos de que teniendo en cuenta la cantidad de sujetos que haya en la obligación, perdón, los sujetos van a ser los mismos, la pluralidad de sujetos. Los sujetos van a ser los mismos. Es decir, da lo mismo que yo tenga un acreedor o dos acreedores y un deudor, o que yo tenga 5 acreedores y 5 deudores, porque los sujetos van a seguir siendo dos, el acreedor y el deudor. Lo que sí puede cambiar o variar es la cantidad de partes que conformen los sujetos. Es decir, en una obligación yo puedo tener 4 deudores y frente a un acreedor, o yo puedo tener 5 acreedores frente a 3 deudores. Puede haber una pluralidad de partes que conforman un sujeto. Entonces, teniendo en cuenta la pluralidad de partes, voy a arrancar, se van a nacer 2 clases de obligaciones. Las clases de obligaciones mancomunadas, que son aquellas en que cada quien se obliga solo a la parte que le corresponde, en el caso de los deudores, y los acreedores solo se van a obligar, van a poder exigir la parte de la prestación que le corresponda, y vamos a encontrar obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias son aquellas en las cuales mi sujeto no se va a obligar solo a la parte que le o a la porción o a la cuota que le correspondería. Mi sujeto se va a obligar a cumplir el 100% de la prestación, o se va a obligar, o más bien, o el acreedor va a poder exigir el 100% de la prestación. ¿Ha quedado claro? Hasta aquí nosotros trabajamos las clases inmediatamente anteriores al paro. Y hablábamos de que estas obligaciones mancomunadas y solidarias van a generar el cobro, o más bien dijimos que las obligaciones solidarias mancomunadas, estas ambas, se van a dividir en, vamos a decir, ambas, van a ser tanto por activa, que cuando yo me voy a referir por activa será la parte acreedora, el sujeto acreedor, o por pasiva. Y cuando yo me referiré a pasiva va a ser el sujeto, el deudor. Ya sea las obligaciones mancomunadas o solidarias, ya sea por activa o por pasiva. Pero cuando yo estoy hablando de solidaridad, de este elemento de solidaridad, tengo que recordar que ellas solamente la solidaridad tiene que estar
o pactada, es decir, las partes se han puesto de acuerdo o por la ley o por el testamento. Cuando yo tengo una obligación solidaria, ella va a ser solidaria siempre y cuando se dé lo que estamos planteando aquí. Será solidaria en la medida que así lo pacten las partes, lo señale la ley o lo indique el testamento. Ahora, en derecho comercial se presume de una presunción legal, en derecho comercial, se presume legal, y aquí ya saben que es una presunción legal, pero no voy a poner así, sino que simplemente se presume, que si yo tengo una obligación comercial, yo tengo solidaridad en pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo solidaridad en pasiva, lo que estoy diciendo, lo que estoy refiriéndome, es que en derecho comercial, cuando la parte deudora está cuando el sujeto, el sujeto está conformado por varias partes, el deudor está conformado por varias partes, yo voy a presumir solidaridad. A diferencia, es decir, aquí la presunción es una presunción de ley. La ley me está diciendo que serán solidarios los deudores en las obligaciones comerciales. En derecho civil, lo que se presume es la mancomunalidad. Es decir, yo presumo de si no se dice nada, si no las partes no lo han señalado, si no lo señala el testamento, no lo indica la ley, lo que yo tengo es una mancomunidad. Entonces, si yo quiero pactar solidaridad, tengo que hacerlo de común acuerdo entre las partes o tiene que haber un testamento. Ojo, solo la pasiva. Hay una sentencia, no sé si se las mandé a leer, que la Corte señala que la solidaridad en activa, si no se pacta expresamente en derecho comercial, pues no hay, porque no hay una norma que presuma solidaridad en activa. Simplemente en activa sí le tocará a cada acreedor pedir la parte que le corresponda. ¿Y se la puede pedir a cualquiera de los acreedores? Sí. ¿Por qué? Porque entre los acreedores sí hay solidaridad por pasiva, mientras que los acreedores solamente tienen una mancomunidad y solamente van a poder exigir la parte que les corresponde. ¿Quedó claro? Sí, bro. Perfecto. Según mis anotaciones, y si mi memoria no me falla, hasta aquí fue que quedamos. Señores. Sí, profesora. Sí, señora, está ahí. Que quedamos aquí y es más, habíamos comenzado un tema, pero no lo habíamos concluido. ¿Qué es el tema? Pues que se le va a dar continuidad entre hoy y mañana. ¿Qué fue el tema que vimos? El tema que debimos desarrollar fue el tema de las obligaciones. Vamos a quitar este límite, es muy bajito, vamos a ponerlo más fuerte. De las obligaciones atendiendo no al sujeto, no al vínculo, sino a la prestación. Y cuando hablábamos de las obligaciones según la prestación, lo voy a enunciar. Arrancamos con la que nos queda más cerca a la solidaridad, que son las obligaciones divisibles. Creo que aquí habíamos concluido la solidaridad y estamos en este punto. Y las indivisibles. Ya vamos a trabajar con ello. También vamos a estudiar en este tipo de obligaciones las obligaciones divisibles o indivisibles. Vamos a estudiar las de cuerpo cierto, las de cosa de género. Vamos a estudiar también, mis queridos señores,
divisibles, indivisibles, cuerpo, siervo, cosa de género, vamos a estudiar las obligaciones dinerarias. Vamos a estudiar las obligaciones de medio y resultado. De medio y de resultado. Y vamos a estudiar las obligaciones. Bueno, vamos a poner aquí, lo voy a poner de seguido, que las obligaciones de medio y resultados y las obligaciones simples de esta categoría son las de dar, hacer y no hacer. ¿Quedó claro? Estas son las tipos de obligaciones que damos. Yo creo que estábamos trabajando las indivisibles, cuando se metió el paro. Nosotros, si Dios mediante, entre esta semana y la otra, debemos de concluir esto y pasar a las fuentes de las obligaciones. Les voy a pedir un favor muy especial a ustedes. Ustedes están viendo aquí obligaciones de medio y resultado. Se les va a poner un pequeño taller con respecto a estas dos clases de obligaciones, ya que estas obligaciones de medio y resultado no se originan en la norma positiva de un código, sino que son producto de la jurisprudencia, que es quien ha presentado esta categoría de las obligaciones de medio y resultado. Por tanto, va a ser la última clase que vamos a trabajar. Entonces, señores, nosotros, estas son la clasificación de las obligaciones y vamos a trabajar, retomar el tema por donde quedamos, que fue que concluimos y arrancamos con las divisibles o indivisibles, porque estas obligaciones a veces se tienden a confundir con las solidarias. Y una obligación puede ser divisible sin necesariamente ser mancomunada. O una obligación puede ser indivisible sin necesariamente ser solidaria. Porque no todas las obligaciones solidarias son indivisibles, ni todas las obligaciones solidarias son mancomunadas, son divisibles. Entonces, aquí la gente tiende a confundirla, cuando en realidad no hay mayor cuestión pues para diferenciarla, porque aquí yo lo que voy a mirar es que el sujeto, siempre que ustedes tengan algo, tienen que recordar es esto: el sujeto siempre va a ser va a ser a ustedes este elemento de aquí, es clave el sujeto para saber si estamos en solidaridad, si estamos en divisibilidad. Lo vamos a mirar es con la prestación, que es otra cosa distinta, porque la prestación aquí pues vamos a ver es a qué te estás obligando. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si al objeto de la prestación, si Ana le debe a Pablo 1.000.000 de pesos, ¿será que 1.000.000 de pesos es una obligación divisible? Yo puedo dividir, y cuando dice una obligación es divisible, son aquellas que se puede dividir el objeto de la prestación, ya sea física o intelectualmente. Yo puedo, si yo digo que Ana le debe a Pablo 1.000.000 de pesos, ¿estaré en presencia de una obligación divisible? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. Sí, la obligación es divisible porque yo puedo dividir el 1.000.000 de pesos en 200, 200, 200 y 200, es decir, en cuotas de 200.000. Yo puedo dividir el 1.000.000 de pesos en 400 hoy y 600 mañana. Puedo hacerlo, pero sin embargo no es una obligación solidaria porque no hay pluralidad de sujetos. ¿Sí ha quedado claro? Profe, una pregunta. Sí, señor. Usted también dijo que intelectuales, ¿cómo se dividiría entonces?
Imagínate que tú tienes un caballo. Vamos a recordar los nombres que ustedes casi como nunca nos hemos visto, no sé. Vamos a imaginar que Carmelo y Carolina son propietarios de un caballo. ¿Tú podrás dividir el caballo físicamente? No. No, porque se muere el caballo, deja de ser. Bueno, sí, pero no. Exactamente, se deja de ser caballo. Tendrás carne de caballo, a lo mucho. Pero tú puedes dividir el caballo intelectualmente. O sea, si es como propiedad, sí, Claro, o porque sea, tú puedes no dividir excusa. la propiedad del derecho. Yo tengo el 50% de ese caballo es mío, dices tú. Y dice ella, el 50% de ese caballo es mío. Ahí lo estás haciendo una división. ¿Por qué? Por cuotas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Claro. Entonces es una división intelectual, porque físicamente no la puedes hacer, pero por cuotas sí. Pero díganme ustedes si ustedes pueden dividir una hipoteca. ¿Será que yo puedo dividir una hipoteca? O yo garantizo o no garantizo. Las hipotecas, por ejemplo, la prestación en una hipoteca es una obligación indivisible. Yo no puedo hipotecar de la casa el baño. ¿Le hipoteco todo o no le hipoteco? ¿Quedó claro? ¿El bien completo garantiza la prestación de otra cosa o no lo garantiza? Pero no tengo hipoteca. Ahora sale, ay, y si yo hago hipoteca sobre el 50% de la que yo soy propietaria, sí, tú puedes hacer, pero va a ser sobre todo tu derecho de propiedad, no sobre una parte de tu derecho de propiedad. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe. Ahora, imaginémonos que la obligación es no perturbar al vecino en un contrato de arrendamiento. ¿Usted puede dividir no perturbar al vecino? No se puede. O lo perturba o no lo perturba, pero medio perturbado no. Eso está como la gente las chicas que le dicen a los papás cuando le van a confesar que están embarazadas, que están medio embarazadas. ¿Usted está embarazada o no está embarazada? Pero no estás medio embarazada. Entonces, uno no está medio algo. En algunas situaciones, cuando yo le voy a decir algo, esto no está en ningún libro, no lo van a encontrar, es de mi cosecha particular. Yo puedo decir que cuando la prestación es de dar, yo siempre la voy a poder dividir, ya sea física o intelectualmente. Si la obligación es de no hacer, esa prestación siempre va a ser indivisible. O yo me abstengo o no me abstengo, pero no medio me abstengo. A mí sobre todo voy a decir algo y espero que no haya menores de edad. A mí me causa mucha curiosidad cuando yo a veces escucho a algunos hombres decir, no, es que era la puntica. No, señor, o se hizo o no se hizo. No es medio algo. Entonces, si usted, eso la obligación es de no hacer, si la obligación es de no hacer, la obligación naturalmente es indivisible, porque usted no puede no medio no hacer algo. Pero si la obligación es de hacer, esas obligaciones sí son las que nos van a dar problema. ¿Por qué? Porque las obligaciones de hacer pueden ser tanto divisibles como indivisibles. Depende de cómo sea la obligación. Voy a poner un ejemplo. Si yo te digo a ti que te voy a pintar, me contratas para pintar 100 metros de pared, 100 metros de pared, y yo te pinto 500, ¿yo puedo dividir mi obligación? A ver, el contrato es un contrato y me lo hacen por metro cuadrado. Y me dice, usted, la obligación suya es pintar 1000 metros de pared. ¿Podré dividir yo los 1000 metros? Claro. Allí Sí se sí. puede. En ese caso sí se puede. Pero si mi obligación es demoler la casa, ¿podré yo medio demolerla?
No, profe. No, Allí profe. no. Entonces, en las obligaciones de hacer, en ese tipo de obligaciones sí me va a tocar a mí analizar la prestación, teniendo en cuenta que las obligaciones divisibles serán aquellas que su objeto se pueda dividir física o intelectualmente, mientras que las indivisibles son aquellas que no se puede dividir ni física ni intelectualmente. ¿Ha quedado claro? Se tiene que cumplir de manera completa o no se cumple. Entonces, si yo tengo una obligación de hacer, mi obligación era demoler la casa y yo le quité el techo y partí 4 paredes, pero el resto no, ¿he demolido algo? Pues no, porque era demoler la casa completa, no medio demolerla. Ahora, si yo tengo un contrato que era pintar 1000 metros de pared, por la forma de elaboración de la obligación, yo sí voy a poder dividirlo. Entonces, siempre que nosotros estemos en una obligación de dar, como está por medio está de por medio el objeto, o sea, el derecho de propiedad, perdón, ese derecho de propiedad se puede dar en partes o cuota parte, mientras que la obligación de hacer o te abstienes o no te abstienes siempre serán indivisibles. En las de hacer sí tenemos que analizar el objeto de la misma para saber si está en una u otra categoría. ¿Ha quedado claro? ¿O hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos planteando en este momento de la clase? Señores. ¿Está claro? Todo claro, profe. Todo claro por mi parte. Perfecto, señores. Entonces, vamos a profundizar ahora sí obligaciones divisibles. Hay unas cositas que quiero que miremos. Entonces, obligaciones divisibles. Y las indivisibles. Y nos vamos a mirar el Código Civil para ver qué nos dice el código, qué nos trae de nuevo esa norma. Entonces nos vamos a citar, nos vamos a situar en nuestras obligaciones en el artículo 1581. Por favor, alguno de ustedes que se sirva leer la obligación, el artículo 1581. Definición de obligaciones divisibles e indivisibles. La obligación es divisible o indivisible según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Sí, por favor. Señor, falta un parrafito, por favor. Ah, sí, disculpe, ya voy. Así la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son divisibles. La de pagar una suma de dinero, divisible. Perdón, son indivisibles. La de pagarle una suma de dinero, divisible. Muy bien. Entonces, nosotros aquí estamos en presencia, nos dice la norma, nos trae una definición de obligaciones divisibles e indivisibles, lo que les estábamos planteando. Si se puede o no se puede dividir el objeto de la prestación, estaremos en presencia de una obligación divisible o indivisible. Así de sencillo. Dependiendo de, vamos a depender en este caso del objeto de la prestación. Por eso este tipo de obligaciones se divide teniendo en cuenta teniendo en cuenta es el objeto. ¿Quedó claro hasta aquí? Bueno, ahora, analizando esto, este artículo, el artículo
1581. Detesto cuando no me escribe. Artículo 1581 y siguientes del Código Civil, que son las normas que nos van a dar dónde estamos, encontramos, señores, algunas cosas. Entonces, primero que nos vamos a encontrar es lo que les dije, la máxima. El hecho de que una obligación sea solidaria no le da el carácter de divisible, perdón, de indivisible. Por ejemplo, yo puedo tener una obligación solidaria en comercial, donde la solidaridad es por pasiva, pero es sobre una suma de dinero y el dinero sí se puede dividir. Es decir, aunque haya solidaridad, no siempre va a haber indivisibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, según el artículo 1582, es que no toda obligación solidaria es indivisible, ni toda obligación indivisible es solidaria, porque una cosa puede ser una obligación indivisible, pero solamente tener una parte, el sujeto, ese sujeto. Y por tanto, por mucho que se pueda dividir la obligación, no va a poder nunca ser, no va a poder ser una obligación mancomunada ni nada por el estilo, porque no tiene, no hay una pluralidad en los sujetos. Ahora, hay unas excepciones que nos habla el artículo 1583 de cosas que aparentemente aparentemente sean, más bien que se puedan dividir, pero que la ley le dice, mire, estas cosas, aunque usted las pueda dividir, yo, ley, no les voy a permitir dividir. Es decir, el carácter indivisible no se lo está dando la naturaleza del objeto, se lo está dando la misma ley. Entonces, vamos a mirar las excepciones a esa divisibilidad. Es decir, son cosas que cuando uno las lee, parece que se puedan dividir, pero cuando ya uno se va a dar cuenta que para la ley hay una indivisibilidad de eso. Y aunque el objeto físicamente se pueda dividir, esa clase de obligaciones son indivisibles. Entonces, vamos a mirar, por favor, allí encontramos en el artículo 1583 6 situaciones en las cuales, a pesar de ser divisible la cosa, vamos a encontrar siempre la indivisibilidad de la misma. Entonces, vamos a encontrar la primera que nos vamos a encontrar es la excepción de la hipoteca y prenda. Entonces la norma te va a decir, mire, aunque usted pueda desmembrar la cosa dada en hipoteca o en prenda, sobre todo si vamos ahora con las garantías mobiliarias, con la ley de garantía inmobiliaria, que usted puede dar en prenda, por ejemplo, un cultivo, puede dar en prenda un contrato, cosas así. Entonces, aun cuando eso se pueda dividir, la hipoteca y la prenda para el derecho es indivisible. ¿Quedó claro? Es indivisible. Ahora, la entrega, y esto es importante, cuando yo voy a hacer la entrega de un cuerpo cierto, ojo, entrega, no estoy hablando de propiedad, de dar, entrega, que es una obligación de qué tipo, de hacer. La entrega de un cuerpo cierto siempre va a ser de naturaleza indivisible. ¿Quedó claro, compañeros? Vamos a mirar que cuando hay una responsabilidad o una indemnización de perjuicios por la culpa en el incumplimiento de una obligación, hace indivisible la obligación. Entonces, vamos a poner acá incumplimiento contractual por culpa. Incumplimiento contractual
por culpa. Si el incumplimiento es por culpa, no por un hecho fortuito ni nada por eso, sino por culpa, por negligencia, esa acción de resarcimiento de perjuicios, eso se llama responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual, esa responsabilidad va a ser indivisible. ¿Ha quedado claro? Vamos a encontrar también nosotros cuando tenemos una carga testamentaria. Por ejemplo, cuando a ti directamente por testamento te han encargado de pagar una deuda, esa obligación, aunque esa deuda se pueda fraccionar o dividir, no se puede. Es decir, todas las personas que estaban obligadas allí, todas tienen que pagar, no la puedes fraccionar. ¿Ha quedado claro? Porque aquí hay implícito una solidaridad. Entonces, cuando hay una carga, vamos a poner así, carga testamentaria. Profe, una Señor. pregunta. Cuando son deudas así bancarias, sí se pueden financiar. O sea, como que ¿Cómo así? ¿Cómo así? o sea, sí se pueden financiar, como buscar una forma de O que sea, si la carga testamentaria es un crédito bancario. sí, exactamente. Bueno, primero te informo que si se murió la persona y hay una deuda bancaria, los bancos toman un seguro y ese seguro paga la deuda. Entonces ya los hijos no tendrían que pagarla. Ahora, si tú me dices que es con un paga diario, ahí la cosa cambia un poco. Pero si es con una entidad financiera del sistema financiero legal del país, la persona puede, siempre tiene que tomar un seguro de vida y ese seguro de vida se pone como primer beneficiario a la entidad bancaria y esa entidad bancaria va a recibir el importe del valor del crédito al momento del fallecimiento y va a liberar de la deuda a los herederos. ¿Satisfecho o necesitas otra aclaración? No, así está bien, sí, profe. Ok. Bueno, entonces todas las cargas testamentarias son indivisibles. Ahora, cuando nosotros tenemos un terreno, más bien, cuando hay una cosa que por naturaleza es divisible, pero esa división ocasiona perjuicios, tampoco, déjenme ponerle allí el nombre, vamos, tampoco se puede dividir. Y la última son las obligaciones alternativas. Señores, ya nos quedan menos de un minuto y aquí es cuando la división causa perjuicio. Estos son los momentos en los que las obligaciones, aunque sean divisibles, no se pueden dividir por ley. ¿Quedó claro? Sí, profe. Claro, profe. Bueno, señores, entonces ya se me va a acabar el tiempo. Mañana nos vemos y continuamos con el asunto de las obligaciones divisibles y los demás temas que señalamos. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber mañana, que con mucho gusto yo se las estaré respondiendo. ¿Quedó claro?